Gracias, presidente. Sí, yo considero que es muy importante que podamos lograr redacciones algo óptimas respecto a algunos temas que pueden ser importantes. Y tal vez el más importante de los conceptuales y los que hacen relación al ser político de las organizaciones tienen que ver con las reglas de participación política. Consiguientemente, yo me he permitido luego consultar con nuestros asesores jurídicos y obviamente con diversos géneros de científicos sociales, el poder plantear una forma de redacción de estos principios, porque considero que la redacción que está constando en el artículo 1 en cada uno de los principios es inadecuada, por decirlo de alguna manera. Creo que la forma de redacción evidentemente atenta contra el ejercicio mismo del principio. En este sentido, yo quisiera plantear primero que el tema de la paridad, es decir, que ha sido definido en el caso de la propuesta realizada por los grupos jurídicos, entiendo, y por usted, presidenta, dice algo así como: paridad se entiende que cuando una lista está compuesta por igual número de hombres y mujeres en la conformación de órganos directivos de las organizaciones políticas, igual número de candidatas mujeres que los hombres presentes en las listas pluripersonales de elección popular. Y en las candidaturas uninominales de binomios, la paridad se cumple con la presencia de hombre-mujer y viceversa. La paridad se verifica en la sumatoria total de candidatos principales más suplentes. Yo considero que esta es una redacción harto equívoca. Propongo, en bien de esta que es quizás uno de los, yo imagino con usted, de que es quizás uno de los logros importantes de las reformas que se han hecho al Código Electoral y que tienen que cristalizarse acá, propongo la siguiente redacción, que creo que puede ser bastante más clara para lograr los objetivos de paridad. Primero, reglas de participación política. Los derechos de participación política de hombres y mujeres se rigen por las siguientes reglas. Paridad. Una lista cumple el principio de paridad cuando está compuesta por igual número de hombres que de mujeres. De mujeres que de hombres. Creo que es un primer párrafo sencillo. Las directivas de una organización política cumplen el principio de paridad cuando están compuestas por igual número de hombres y de mujeres. En los casos impares, un género podrá rebasar al otro en un máximo de un individuo. Hay que medir, obviamente, los temas obvios de los números pares e impares. Tercer párrafo. En las candidaturas para elecciones pluripersonales se cumple el principio de paridad si están progresivamente encabezadas por mujeres. Para compatibilizarlo, se sumarán todas las listas encabezadas por mujeres en el conjunto del nivel de gobierno cantonal y parroquial separadamente. En esos dos simplemente porque es obvio que los niveles provincial y nacional es uno por caso. Además, se contabilizará en conjunto las listas nacionales, parlamentarios andinos y representaciones en el exterior. En las candidaturas uninominales de binomios, la paridad se cumple con la presencia de una mujer y un hombre o viceversa. Creo, presidente, que esto permite a los movimientos de mujeres, permite a las mujeres dentro de los partidos políticos y a los partidos políticos contar con una regla clara, precisa, contundente, que no permita que se vada el derecho de las mujeres a tener con precisión un criterio de paridad en la determinación de listas pluripersonales y en el ejercicio del derecho a la presencia de hombres y mujeres en el caso unipersonal. Este criterio, presidenta, no sé si usted quiere que vayamos discutiendo principio a principio. Yo creería que es importante este criterio sobre la paridad. A mi criterio, desde mi punto de vista y desde el punto de vista de amplios sectores con quienes he consultado, esta es una redacción que permite mantener el derecho de las mujeres con claridad, con precisión, y no esta redacción que a mi criterio es, por decirlo menos, abstrusa, y lo único que conduciría es a una interpretación que desnaturalice el principio básico de la paridad en la representación. Yo considero que esta es la modalidad más adecuada que podamos consagrar ese derecho de las mujeres. Esta es una forma de entender la paridad. Respecto a la alternabilidad, es muy sencillo, yo planteo que
Se planteará como la secuencia de una lista hombre-mujer, mujer-hombre o mujer-hombre-mujer. La secuencialidad la definimos como tanto los órganos directivos de las organizaciones políticas, así como las listas de elección popular, deben ordenarse de manera secuencial de conformidad con los principios tales como, y sigue lo que estamos dicho. Fundamentalmente la reforma que planteamos, ¿cierto?, y luego de consultas correspondientes, tiene que ver con la inclusión. Yo considero que este es uno de los temas más complejos para resolverlo bien. Resolverlo mal conducirá a que lo aprobado por la Asamblea Nacional no pueda ejecutarse o se ejecute contra los jóvenes. La redacción que propongo es de que en las elecciones pluripersonales las listas contemplarán el 25% de hombres y mujeres, considerando siempre que el 50% corresponde a las listas de candidatos y candidatas principales y el 50% a las listas de candidatos o candidatas suplentes. Esto es necesario porque si no se introduciría una forma de distorsión extraordinaria. Sí, en los casos de elecciones pluripersonales en los que el porcentaje de 25% no corresponda a una candidatura entera, la fracción resultante podrá ser a favor de las candidaturas de jóvenes o de no jóvenes, definición que hay que lastimosamente introducirla de modo negativo. Dentro de las 3 formas de votación disponibles para designar candidatos en procesos de democracia interna, que se conocen son 3 formas, las organizaciones políticas incorporarán la designación de listas individuales o en alianzas que serán encabezados por mujeres en la proporción que corresponde. Yo me permito, señora presidenta, sobre este tema, como entiendo que ustedes van a discutir sobre esto, me permito que uno de mis asesores le haga llegar al señor secretario esta redacción y puede expresarse la consideración del resto de colegas y de usted mismo. Tengo algunas observaciones sobre algunos otros artículos, pero esta es la primera observación que quiero hacer respecto a algo que considero absolutamente importante, que es la forma de concreción de los principios básicos de presencia de los grupos excluidos al interior de la formulación de la política, es decir, principio básico de las reglas de participación política. Si usted me permite, presidenta, pediría a uno de mis asesores que le haga llegar al señor secretario el texto y podamos examinarlo en la pantalla si es el caso. Muchas gracias, consejero. Es importante sus observaciones y hay que tener mucho cuidado en la redacción porque puede ir un término más, un término menos y afectar los derechos conquistados. Por ejemplo, no se debe hacer solamente referencia a la paridad, sino a la alternabilidad y a la secuencialidad también. Es importante que nosotros también tengamos esa información para que también nuestros asesores nos puedan orientar de mejor manera. Muchas veces en los reglamentos y en las leyes, la redacción pesa mucho en el sentido que se le quiere dar a la norma. En todo caso, consejero Verde Soto, ¿cuántas observaciones tiene? Porque si no son muchas, necesitaríamos nosotros también mirar con detenimiento la redacción y discutirla. Si tiene unas 2 o 3 más para analizarla. Yo tengo, si quiere usted, yo hago uso este momento del tiempo que usted me conceda y puedo ir trabajando algunas de ellas. Para mí es un gusto enorme que puedan ser considerados por todos los colegas y por los asesores. Es decir, porque claro, yo quiero hacer de esto un aporte positivo y no una discusión para tratar de destruir un estatuto que pueda estar formulado de manera más o menos deficiente o no. Mi interés es sumamente constructivo, y me encuentro dispuesto a debatir en todos los niveles y en todos los planos, porque creo que esto traduce una discusión que existe en el país en muchos de los niveles. Le agradezco mucho su apertura, presidente, y sigo entonces en el tema de los planteamientos que está haciendo. Y respecto a Gracias. Sí, consejero Verde Soto, mientras tanto usted avanza en su exposición, su asesor comparta con nuestro equipo de jurídicos, también a la dirección jurídica, la primera propuesta para que también luego podamos decidir cómo proceder con sus propuestas. Y le escuchamos nosotros mientras tanto. Respecto al artículo 1.2, respecto al principio de estímulo a la inclusión de minorías étnicas, realmente a mí me ha dejado profundamente sorprendido
el que en la propuesta de reglamento que nos han enviado no se haya considerado ninguna forma de concreción real de la presencia de minorías étnicas en los mecanismos de participación política. Pese a que la norma nos dispone que busquemos esos mecanismos de concreción de la participación étnica, esta no se ha concretado en la redacción que nos fue remitido. Y dígame decir lo que me ha producido mucho pesar el saber de que no se han revisado otros casos de América Latina y otros casos del mundo para saber cómo se hace la inclusión, los principios de inclusión de minorías étnicas. Yo me permito hacer la siguiente precisión al respecto y la siguiente propuesta que creo que podría ayudarnos a todos, a los ecuatorianos, a nosotros que estamos en este momento en una administración temporal de la canalización de los derechos de participación política, pero de modo más permanente para todos los ecuatorianos. Yo creo que debemos tener un principio de estímulo a la inclusión de minorías étnicas en los siguientes términos. Incorpórese el artículo 1.2, que hace respecto al principio de estímulo a la inclusión de minorías étnicas lo siguiente. El estímulo del principio de el cumplimiento del principio de estímulo a la inclusión de minorías étnicas se concretará con la designación de un candidato o candidata que hable fluidamente uno de los idiomas de relación intercultural establecido en el segundo párrafo del artículo 2 de la Constitución, con exclusión del castellano, en las listas con candidaturas superiores a 4 individuos. Explico un poco la propuesta porque me parece absolutamente obvio, dado que ha habido una total exclusión de este tema en el reglamento previo. Yo quiero proponer por qué propongo esto, obviamente con consulta con organizaciones indígenas, con consulta a partidos políticos, con consulta a ciudadanos y a especialistas antropológicos de por qué se ha hecho esto en el mundo. Yo creo que esto no nos permitirá pasar un vacío que realmente me ha sorprendido y me ha dolido. El primer elemento es, no es verdad, es más o menos claro, de que existen varios elementos que plantean los caracteres que permiten la formación de criterios en torno a una minoría étnica. Varios países en el mundo manejan esto como se llama el degradé étnico. ¿A qué se refiere el degradé étnico? Se refiere a los atributos principales de los grupos étnicos, entre los cuales se toma aquellos que pueden ser los principales y fundamentales que definen un grupo étnico. La pertenencia a una comunidad, el origen del padre y la madre, la vestimenta que se lleva y la lengua que habla de modo cotidiano o de modo fluido. Del conjunto de casos del mundo que he podido revisar, ciertamente el caso más estable y que nos permite una comprobación rápida de la presencia de un origen étnico en una posible concreción de una candidatura, en este caso para que se concrete un principio de participación política, es el tema de el hablar fluido de una lengua, y en este caso, como usted conoce, porque hay otros temas que nos explicaría un censo étnico, que no es del caso. Nosotros no podemos hacer un censo étnico, no tenemos en este rato capacidad, como sí lo tienen otros países, Venezuela, Colombia, que hacen censos étnicos y tienen padrones étnicos. Nosotros no tenemos un padrón étnico, pero podemos tener una forma de discriminación más allá del autorreconocimiento. Y esta forma es aquella que prevé nuestra Constitución. Es decir, que la principal lengua de relación interétnica es tanto el quichua como el shuar. Usted, presidenta, más que nadie, más que ninguno de nosotros conoce que esta es el criterio básico con el cual hay que tratar de introducir una relación interétnica en el Ecuador, una relación de no solo de vecindades étnicas, sino de interacción étnica entre uno y otro. Consiguientemente, me he permitido pensar que el criterio con el cual se podrá hacer una clara presencia de estímulo a la relación política interétnica es aquello que la Constitución dispone como lenguaje interétnico. Y obviamente hay que excluir el castellano porque ese no puede ser un factor que permita la selección de candidatos. En este sentido, me permito plantear de que el candidato o candidata hable fluidamente uno de los idiomas de relación intercultural establecidos en el artículo 2 de la Constitución, y para ello, ¿no es cierto?, debe hacerse siempre en candidaturas superiores a 4 individuos, porque veremos
que hay que combinar dos elementos que son sumamente difíciles de combinar. El tema de la paridad de hombre-mujer, de género, el tema de generación, como lo veremos más adelante, y el tema interétnico. Yo creo que hay que hacer un esfuerzo muy serio por parte del Consejo Nacional Electoral para lograr que estos elementos puedan combinarse de modo que no atropellen la vida de los partidos con complicaciones innecesarias, pero que se produzca y se concrete la relación de participación política de estos que son los tres grandes géneros cuya participación política fue perfilada claramente esta vez en las reformas del Código Nacional, del Código Electoral. Respecto a el otro elemento, Presidenta, te he pedido que los haga todos completos, lo voy a hacer así. El criterio sería el de participación paritaria de hombres, mujeres y la inclusión generacional de jóvenes y de minorías étnicas. Me permito producir el siguiente artículo, si a usted le parece, Presidenta, y les parece, colegas, creo que podría ayudarnos a descubrir cuál es la mejor fórmula de la relación paritaria hombres-mujeres, la inclusión tanto de género como de generaciones. El texto del artículo dice así: las organizaciones políticas garantizarán la participación paritaria de hombres y mujeres e inclusión generacional y de minorías étnicas de acuerdo a lo previsto en los artículos 1.1 y 1.2 del presente reglamento. Me remito a los artículos 1.1 y 1.2 del presente reglamento que hablan sobre la paridad, ¿no es verdad? Que bajo la forma que he descrito, que no he querido ser mayor en el sentido de una mayor descripción respecto a la paridad, pero que está claramente establecido de qué forma se puede compatibilizar la paridad dentro de las listas plurinominales, la forma que se puede garantizar la paridad en la organización política, ¿no es cierto? Y el tema de la paridad en términos de las candidaturas, tanto uninominales como plurinominales. Esta es entonces el segundo elemento, que es además de que en términos de jóvenes, en términos de los colectivos, se remitirán también al artículo relativo a la participación de grupos interétnicos, la relación interétnica. Concluye este artículo con el elemento central. El elemento central que dice que en caso de que participen más de una lista en la elección de instancias de dirección o colectivos internos, ratifico, de instancias de dirección o colectivos internos, el 50% deberá estar encabezado por una mujer. Esto creo yo que es importante y me permito, para que quede claro este principio, borrar, no es verdad, por reiterativo, los criterios relativos a los párrafos correspondientes que son párrafos antepenúltimo y el anterior, que consideramos que son reiterativos y que mis asesores le harán llegar al señor secretario. En el caso de candidaturas de elección popular, continúo, así como en las instancias de dirección interna, las organizaciones políticas adoptarán criterios de acción afirmativa en los casos de género, generacionales e interétnicos. Creo que en el caso de la propuesta que nos ha hecho la dirección jurídica, hay un mal manejo de la categoría acción afirmativa. La acción afirmativa refiere fundamentalmente a la preferencia de un grupo excluido respecto a otro en caso de empate, en el caso de igualdad de condiciones. Es decir, borrar llamemos así, la exclusión histórica a través de una acción que prefiere a una opción de excluido para borrar esa acción histórica que ha sido de exclusión. Esto es lo que se llama acción afirmativa y consiguientemente tiene que referir también a las generaciones, a los grupos interétnicos y también al género. Esta es la segunda propuesta que yo me permito hacer en este rato. Tercera propuesta, la una relativa a los temas de principios, de paridad, etcétera. La segunda relativa a los temas de género y de generación, y la tercera relativa a los grupos interétnicos, o al revés, me parece. Quisiera en adelante seguir con el siguiente tema. Cuando se habla, no es verdad, que se hacen elecciones representativas en las que participan delegados de estructuras de la organización política mediante voto universal, libre, igual y secreto por parte de los afiliados o adherentes en sus respectivos ámbitos, yo quiero reconocer fuertemente de que me parece un afán democratizador muy importante
el que se quiera hacer elecciones en todas las organizaciones de las que forma parte un partido político. Pero me parece que en las circunstancias actuales y en las circunstancias de organización de nuestros países y de nuestro país en especial en este rato, es terriblemente difícil convocar a votaciones libres, universales, iguales y secretas por parte de los afiliados en los respectivos ámbitos de las distintas estructuras de una organización política. Pensemos de qué se trata esto. Cualquier partido político que nos esté escuchando en este rato, con esto lo que tendría que hacer es convocar a elecciones universales, secretas, directas de sus organizaciones de mujeres, de sus organizaciones de trabajadores, de sus organizaciones étnicas, de sus organizaciones de minusvalías, si cabe llamarlo de ese modo, que creo que se ha equivocado decirlo de ese modo, de las organizaciones de los distintos sectores funcionales que correspondan a esas estructuras políticas, y creo que es altamente improbable que logremos hacerlo. Por ello, yo propongo que después de la palabra secreto se adhiera la frase o enunciado de viva voz. Porque al establecer un voto secreto estamos ciertamente creando, ¿no es cierto?, obligando a las organizaciones políticas a realizar asambleas, convenciones presenciales, a utilizar papeletas electorales, a depositarlas en urnas, y esta es la única forma, como conocemos, de cumplimiento del voto secreto. La otra forma de votación secreta, ¿no es cierto?, sería de una plataforma informática o un sistema informático que también puede utilizarse, pero conozco el rechazo profundo que existe por parte de ustedes, de la mayoría me refiero, al tema y al uso de sistemas informáticos. Yo, como ustedes conocen, junto al ingeniero Pita, hemos retirado nuestra propuesta de votación híbrida en vista del enorme rechazo y el enorme bloqueo que ha habido sobre el tema de la votación en plataformas informáticas, y pese a que esta vez lo sugiero con timidez y con cierta opacidad, creo que aquí volveremos a tener la misma reiteración del rechazo profundo que hemos observado respecto a esa modalidad. En el mismo nivel, ¿no es cierto?, quiero yo plantear lo siguiente, que creo que es muy importante. Como ustedes saben, ya lo veremos cuando hablemos de hablemos sobre los otros reglamentos, veremos cuán importante es el reconocer la diferencia de representación política por nivel de gobierno. Y consiguientemente, también para el nivel de gobierno, tendríamos que establecer contabilidades que nos permitan ver de qué modo se produce, ¿no es cierto?, los procedimientos internos. Ya lo verán ustedes en la redacción del artículo que enviará mi asesor jurídico al correspondiente, que en el caso de organizaciones políticas nacionales, estoy leyendo la propuesta, la representación de delegados corresponderá a los niveles provincial para los movimientos provinciales, a la representación de delegados corresponderá a nivel cantonal para los delegados cantonales, la representación de delegados corresponderá a nivel parroquial, y en el caso de movimientos parroquiales del exterior, el número de delegados que les permita las condiciones de organización electoral interno, debiendo definirse el reglamento electoral. Y aquí la aportación dice que habrá delegaciones de todos los niveles anteriormente descritos, donde la organización política tenga legalmente establecida una estructura orgánica. Esto es muy importante. Esto es muy importante porque para poder conformar la representación adecuada, tendremos que respetar las formas de existencia de los partidos políticos en los diversos niveles territoriales. Y esto es lo que deberemos hacer. Es decir, que haya delegaciones de todos los niveles de gobierno, por niveles que antes se describió, ¿no es cierto?, tanto nacional, provincial, cantonal, etcétera, etcétera, donde haya una estructura legalmente establecida. Pero además, debo decir, señora presidenta, que veo una notable ausencia en la presentación que se nos hizo. Porque, como ustedes sabrán, muchos de ustedes son estudiosos de partidos políticos o los conocen por dentro. ¿No es verdad? Quienes conocen por dentro los partidos políticos o son estudiosos de los partidos políticos saben que una clásica confrontación al interior de las estructuras partidarias ocurre cuando no hay delegación formalmente hecha por nivel de gobierno. Pero, sin embargo, no es verdad, sí se puede y sí se debe
tener representación de aquellos lugares donde no hay una estructura todavía formalizada de cada una de las estructuras orgánicas de un partido político. Por ello nos permitimos proponer de que en los niveles de gobierno, y estoy ya leyendo el texto correspondiente, en los niveles de gobierno donde no existan estructuras orgánicas, las organizaciones políticas procederán de acuerdo a su estatuto o régimen orgánico. Es clásico que los conflictos que se producen dentro de los partidos políticos vienen justamente de este nivel del no reconocimiento cuando este todavía no ha sido formalizado legalmente, pero que sin embargo existen prácticas partidarias y que son precisas de reconocer para los elementos de democracia interna. Respecto a los problemas de la metodología de elección interna, estoy leyendo el texto que me estoy proponiendo para que a continuación de la propuesta reformatoria del artículo 4 se agregue los siguientes incisos, al final del artículo 8. La metodología de los procesos de elección interna deberá ser informada con la debida antelación a los afiliados y adherentes permanentes, tomando en consideración los procesos de democracia interna para la elección de candidatos a dignidades de elección popular que se deben realizar 60 días antes de la inscripción y su proceso tendrá un tiempo de duración de 15 días de conformidad con la ley. Sigo leyendo la propuesta del artículo correspondiente. El Consejo Nacional Electoral supervisará a través de sus delegados el cumplimiento de todas las fases de elección de candidaturas, de dignidades de elección popular y directivas, con énfasis en garantizar los derechos de participación y la actuación personal indelegable de los miembros del órgano electoral central, así como de los candidatos. Respecto del artículo 5, señora Presidente, yo me permito ratificar que los primeros elementos yo estoy conforme con la redacción que se plantea, especialmente con la convocatoria pública al proceso electoral interno y al acta de asamblea de convención que se certifique que los delegados a elecciones representativas provienen de estructuras orgánicas. Las organizaciones políticas procederán de acuerdo a su estatuto o régimen orgánico. Creo que es muy difícil obligarles a un sufragio libre, universal, igual y secreto de todos los adherentes. Ratifico que me parece una forma que tiene que ayudarles a los partidos políticos a que este rato requieran fuerzas para poder volver al proceso electoral y al proceso de participación política que son necesarios. Respecto del artículo 6, yo propongo que se sustituya, como está propuesto también en la propuesta que nos ha llegado, que se sustituya el texto del artículo 11 por el siguiente. Primero, se incluye que el incumplimiento de los principios de paridad, alternabilidad, secuencialidad de inclusión generacional de jóvenes y también de minorías étnicas. No tenemos que excluir acá también a las minorías étnicas. Tienen que estar incluidas. Y para eso he propuesto no solamente una forma concreta, sino que esa forma concreta sea transversal para toda la reglamentación de democracia interna que se hace dentro de los partidos. Y propongo lo siguiente, que en caso de que la organización política no cumpla con los principios establecidos en los artículos 1.1 y 1.2 del presente reglamento, el Consejo Nacional Electoral o las delegaciones provinciales electorales invalidarán el proceso electoral interno y devolverá para que se cumpla con los preceptos de este reglamento. Es a este reglamento el que tenemos que remitirnos, ¿no es cierto?, antes que a la Constitución y todo. Aquí estamos creando una innecesaria escalada en la jerarquía jurídica que simplemente creará confusión, simplemente creará obstrucción y poca capacidad de los partidos políticos para poder este rato reconstituirse a partir de lo que tienen. Este es el mismo criterio que a mí me lleva a que deba borrarse, desde mi punto de vista, el artículo 7 que está propuesto acá, lo mismo que el artículo 8, ¿no es cierto? Perdón, el artículo 7. El artículo 7 que lo considero que es un artículo que debe ser parte de un trámite interno, de una resolución interna, de una disposición suya interna, y con eso creo que basta. Este artículo lo considero innecesario en este reglamento, que simplemente crea una traba para los partidos políticos en sus propias formas de definición. Yo quiero simplemente pasar ya al final, Presidenta. Esto es lo final que quiero decir, ¿no es verdad? Creo que es muy importante
Primero, no es verdad que la disposición general que se deba poner acá en relación a la sexta, yo propongo la siguiente redacción. Para la verificación de los porcentajes de las reglas de los principios establecidos en los artículos 1.1 y 1.2 del presente reglamento, se observará de manera taxativa los porcentajes establecidos en el artículo 99 y lo establecido en la disposición transitoria tercera de conformidad con la ley electoral y de organizaciones políticos Código de Democracia, en el caso que los porcentajes dentro de los procesos de democracia interna y los relativos a la inscripción de candidaturas en los obtengas decimales, estos no serán susceptibles de redondeo al entero inmediato superior, tales como porcentaje 14.5 no es igual a 15. Propongo lo siguiente respecto a las disposiciones generales. Creo que hay una disposición general muy obvia, que ciertamente es que las organizaciones políticas cuyas directivas hayan fenecido sus periodos deberán realizar sus procesos electorales internos de elección de directiva, lo digo con timidez, mediante mecanismos electrónicos o telemáticos de forma virtual, a fin de estar habilitados los representantes legales para ejercer el derecho de inscribir candidaturas de elección popular. Digo porque me parece que el principal elemento de democracia interna de la vida partidaria es poder renovar sus directivas. Partidos que no renueven sus directivas mal pueden llamarse democráticos y mal nosotros podemos auspiciar que no se renueven esas directivas, ¿no será? Yo creo, ¿no es verdad?, que la oposición, mi exposición total a la disposición cuarta, debido a que vulnera claramente todos los derechos que podamos pensar sobre la participación de los adherentes y de las personas que forman parte de las organizaciones políticas. Reitero mi oposición total a la disposición cuarta que dice en el reglamento que nos han enviado que mientras esté vigente el estado de excepción por calamidad pública de la presencia del COVID-19 y durante todo el tiempo que dure la emergencia sanitaria, las directivas de las organizaciones políticas cuyos periodos para los cuales fueron elegidos concluyó, podrán ejercer la representación legal de la organización política, incluida la inscripción de candidaturas, debiendo el máximo órgano de decisión política determinar los términos de dicha representación. Señora Presidenta, yo manifiesto mi total, única y radical oposición a esta disposición. Es absolutamente antidemocrática, es absolutamente antidemocrático y esto no lo plantearon todos los partidos políticos. Hubo alguno que lo insinuó, pero en ningún caso puede considerarse esta como una medida de consenso de los partidos políticos. El considerar que democracia interna es producir la renovación automática de todas las directivas mientras dure la calamidad, que puede durar 1 año, 2 años más, 3 años más, es absolutamente inadecuado, presidente. Permítame que lo diga con todo este énfasis y el ánimo más constructivo de que se entienda que el Consejo Nacional Electoral no puede ser un elemento que cobije estas prácticas que pueden ser radicalmente antidemocráticas. Con timidez he planteado una fórmula que yo sé que ocasiona el más amplio rechazo de su parte y de parte de los miembros de la mayoría, pero creo que es la única forma de garantizar a los partidos políticos la única forma que pueden hacerlo, que es la de renovar de sus directivas. Yo creo, ¿no es verdad, Presidenta?, que tienen que haber disposiciones transitorias y quizás la principal disposición transitoria es aquella que nos habla de un calendario de democracia interna en esta situación y tiene que ser transitoria dada la situación que vivimos. Para ello propongo, primero, que para la elección de candidatos a dignidades de elección popular en el proceso de elecciones generales 2021, las organizaciones políticas y alianzas establecerán un calendario de los procesos electorales internos cumpliendo los siguientes lineamientos. La primera fase, el proceso dará inicio 30 días antes de la inscripción de candidaturas de dignidades de elección popular. En esta fase se dará a conocer al CNE, al Consejo Nacional Electoral, a nosotros, la integración del órgano electoral central, la publicación del padrón electoral y la convocatoria. Esta fase se desarrollará dentro de los primeros 7 días. La segunda fase, en los siguientes 7 días, después de cumplidos los procesos de la primera fase, procederán a la inscripción de candidaturas, procesos de objeción de candidatos, revisión de requisitos, calificación y publicación de precandidatos y precandidatas. La tercera fase
En los siguientes 5 días, después de cumplir los procesos de la segunda fase, se hará coincidir con el plazo señalado en el CNE para la ejecución de los procesos de democracia interna a nivel nacional, donde se producirá la votación, escrutinio y proclamación de resultados. La cuarta fase, en los siguientes 10 días, después de cumplir los procesos de la tercera fase, se procederá, de ser el caso, a la interposición de recursos de impugnación ante las instancias internas o apelación ante el Tribunal Contencioso Electoral. Y por último, en todos los casos de nulidad de los procesos internos, se contará, ¿no es verdad?, con la visión del Consejo Nacional Electoral. Esto es, Presidenta, yo considero que pueden ser mis modestos aportes recogiendo la experiencia mundial, recogiendo la experiencia ecuatoriana, recogiendo la experiencia de las ciencias sociales ecuatorianas, de creer de que aquí se puede convenir sobre criterios de mejor redacción y otros criterios para lograr la democracia interna a los partidos. Reitero de atrás hacia adelante mi radical oposición a la renovación de todas las directivas de los partidos, porque eso atenta contra todos los principios básicos de alternabilidad y de democracia interna y de vida política y participación. Reitero la necesidad de que tengamos más claros conceptos de contabilización de los procesos de conformación de candidaturas dentro de los partidos, y fundamentalmente enfatizo la necesidad de que las mujeres puedan tener acceso a las candidaturas de modo más amplio del que se ha logrado hasta ahora, y este modo más amplio es de que paralelamente a la determinación de las candidaturas se incluya, ¿no es verdad?, una determinación del conjunto del colectivo partidario sobre cuáles son los lugares y las candidatas mujeres que deben encabezar las listas que correspondan a la proporcionalidad de esa elección. Esto es muy necesario, Presidenta, para evitar que las candidaturas de mujeres sean relegadas a cualquier lugar del país donde no haya significación, y debemos tener y buscar la significación debemos preservar sobre todas las cosas lo logrado por el movimiento femenino, y creo que el reglamento que nos han propuesto no lo logra, la redacción que tiene no es la adecuada. Y tercero, creo que la forma de concretar los principios, fundamentalmente el de paridad y la combinación entre los temas generacionales, los temas intergeneracionales, los temas étnicos y los temas de género, tiene que ser adecuado. Les reitero mi más absoluta solidaridad, mi más absoluta pliego totalmente a los criterios que usted ha tenido sobre la necesidad de que haya una participación interétnica, pero sí presento mi reclamo de que la forma de concretarlo no existe. La forma de concretarlo la omite la participación étnica, la rechaza, la excluye una vez más. Y lo que tenemos que hacer es incluirla, y la forma de incluirla, les reitero, usted, Presidenta, que es una digna representante de una de las nacionalidades históricas del Ecuador, no considero que se sentirá reflejada el momento en que se plantea esta fórmula para que que haya una candidatura que incluya el principio de participación interétnica, esté dada por una persona que hable uno de los dos idiomas, excluyendo el castellano, de relación interétnica, como es el caso del quichua y el caso del shuar. Estos son, a mi criterio, Presidenta, todos yo no sé si son aportes. Yo espero que la misma apertura con que yo lo estoy haciendo, que es de absoluta carácter ciudadano, para tener un reglamento que realmente tenga sentido como democracia interna y corresponda a este momento del país. Realmente yo espero que estos se entiendan como un aporte, se entiendan con apertura, se entiendan con tolerancia y se entiendan con un afán constructivo. Este es mi criterio, esta es mi voluntad, Presidenta, y espero que los colegas, tanto como la opinión pública, podamos trabajar sobre estos criterios que he podido recabarlos, que he podido trabajarlos, algunos con apresuramiento, por la obvia convocatoria que se ha hecho con poco tiempo para una mayor socialización de estos temas. Este es mi criterio sobre este reglamento, Presidente.